Y bueno amigos, todo listo para el segundo video del día. Estoy grabando esto a escasos 20 minutos de que arranque el partido en el Santiago Bernabéu entre el entre el Real Madrid y por supuesto el Manchester City de Pep Guardiola. Por cierto, ya lo he dicho, creo que es la oportunidad dorada para devolverle aquel 0-4-0. Recuerden 4-0 que nos metieron en el Etihad. Para mí es una oportunidad totalmente dorada. Pero bueno, básicamente no vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar a Moy Llorons, yo tenía muchas ganas de escucharlo hablar tras el polémico fin de semana que estuvo rodeando al fútbol español. Y yo siempre he dicho, no creo que se pueda estar más envenenado que Moy Llorons, pero siempre aparece Moy Llorons y termina demostrándome que sí se puede estar más envenenado y que el único caso de alguien más envenenado que Moy Llorons es el propio Moy Llorons. Espero que esto se haya entendido. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante peculiar este. Vamos a empezar con este primer clip que he escuchado que me pareció impresionante. O sea, en líneas generales me pareció de locos. Por ejemplo. Pero dígame usted, Moisés, ¿qué opina? Bueno, yo opino al respecto que la acción con Vinicius se tiene que ver bien si es dentro o fuera del área. A mí no me queda clara. Hay acción antirreglamentaria de Moncayola, eso es verdad, pero no sé si dentro o fuera del área. Hay una expulsión clarísima a Camavinga, pero clarísima la primera parte, que también fue perdonada por el VAR. Eso parece que lo obviamos. Se quejan Real Sociedad y se queja Alavés, como se queja el Real Madrid. Ni Real Sociedad ni el Alavés hicieron un escrito de 4 páginas. Ni Alavés ni Real Sociedad tienen bombardeando desde hace 2 años su canal de televisión en contra de los árbitros. Ni el Alavés, ni la Real Sociedad, ni el resto de clubes de la Liga están criticando constantemente la calidad de la competición. Y Laporta se quejó después del partido de Getafe. Laporta se quejó, pero nunca hizo una carta de 4 páginas. Dicho eso, bueno, no sé, como que si importara el medio de enviar esto, ¿no? Como si importara la manera de enviar la queja. Que nunca fue una carta, no fue una carta, fue un minuto, no sé cuántos minutos haciendo un ridículo, uno de los ridículos más espantosos que se han visto. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que este es el presidente que le subió el sueldo al vicepresidente del comité técnico de árbitros. Llamativo. Espero que a Bellingham le caiga una sanción ejemplar, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima vez, ni la 10ª que vacila un árbitro sobre un terreno de juego. Llamarle es, en un partido anterior al mismo árbitro le llamó pedazo de M, piece of S en inglés, y por lo tanto cualquier sanción que le impongan al futbolista inglés, cualquier sanción evidentemente con acusación grave, pues deberá ser bien atendida. Yo no creo que el Madrid haya perdido 7 puntos por culpa de los árbitros, ni mucho menos. El Madrid ha perdido 7 puntos por incapacidad futbolística, porque no le ha dado para más. Y al igual que el Barça tuvo un mal momento, o el Atlético de Madrid tuvo un mal momento, ahora ese mal momento lo está teniendo el Real Madrid. Por lo tanto, la Liga está competida, la Liga está muy bonita, la Liga está preciosa, puede ganar el campeonato cualquiera de los 3, pero lo que está claro es que finalmente parece que el arbitraje se esté equilibrando ya. Se está equilibrando ya porque, bueno, no sabemos quién es el Negreira de esta época, pero es muy curioso, muchachos, porque, bueno, entre otras cosas dice que el Madrid ha perdido puntos más que todo por incapacidad futbolística, porque literalmente ha dicho que es porque el Madrid no le da para más. Yo lo único que voy a decir al respecto de esta primera intervención de este señor es: si a los Negreira Boys le pasa un 30% de lo que le pasó al Madrid en estas últimas 3 jornadas, si les pasa un 30%, aquí estaríamos armando el lío mundial. Y más si lo acompañaríamos de unos favores al Real Madrid, como por ejemplo el favorcito del partido ante el Rayo Vallecano. Les digo, estaría cayendo la mundial a nivel de llorerías. Pero bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Manipulación. También la manipulación viene en parte de esta forma para este tipo de personajes. Ellos saben que manipulando a través de los medios de comunicación van a intentar por lo menos que sea lo más creíble posible de cara a la galería, pero yo de verdad cada día estoy más convencido. Esta gente está convencida también, valga la redundancia, de que aquí hay algo raro. Lo saben, lo sospechan, lo intuyen, pero no son capaces de decirlo porque, bueno, no son
ese tipo de persona con capacidad de hacerlo. Veamos este pequeño clip. Tanto que dices que no sé o yo o el árbitro no tomó nota del Vinicius muérete o Asencio muérete. No, pero la Liga lo denunció. La Liga lo denunció. En el Bernabéu aún están esperando a los insultos racistas que hubo en el Santiago Bernabéu contra Lamine Yamal y Rafinha en el partido de octubre. Aún se está esperando una sanción, ¿eh? Te digo, porque posiblemente te hayas olvidado o se te haya pasado. Posiblemente. No. Contra el racismo de primera lista. Para eso estoy yo aquí. Para evidentemente, como te veo un poco despistada, para orientarte bien, ¿eh? A ver, muchachos, aquí hay un punto importante, por cierto. Aquí en este canal, y creo que en la mayoría de los canales por los cuales se habló de esto, de la lamentable situación que vivieron Lamine Yamal y Rafinha en el Bernabéu, se condenaron claramente este tipo de cosas. Yo particularmente es que no comparto en ningún caso este tipo de situaciones. Creo que muchos de ustedes tampoco, y creo que no nos hace mejor personas, pero nos hace ser unas personas un poquito decentes y dignas, cosas que no han hecho ellos. O sea, lo que pasó ahí, que fue lamentable, no es ni un 10% de lo que vive el Real Madrid cuando está fuera del Santiago Bernabéu, lo que pasa a Vinicius. Y bueno, este señor prácticamente le ha quitado peso y ha ido directamente a decir que Vinicius es un provocador. En este caso, pues no hubo provocación, pese al baile, pese a los gestos de Lamine Yamal, pues que yo no lo justifico. Obviamente lo que pasó es lamentable, pero es que ¿qué quieren que les diga? Este tipejo es así, pues toca seguir haciéndole frente de esta manera. Escuchemos este clip que sí es un poquito más largo, pero bien interesante. Sí, Carolina, si es dentro es penalti. ¿Fue o no fuera? ¿Fue dentro o fuera del área? Yo no lo sé, no me queda clara la jugada. Es llamativo que siempre dice que no le queda clara la jugada. Cuando él dice que algo no le queda claro es porque es evidente el que jodieron al Madrid. Es que eso está clarísimo, clarísimo como nunca y como siempre. Yo creo que eso es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Yo la vi, a mí me parece que es dentro. Y el 90% de la audiencia que vio el partido también dice lo mismo. Si para ti el penalti... Bueno, 50, vamos a darle pues los anti-Madrid y madridistas. El penalti que pitan al Español la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, que es 3 metros fuera del área, para ti también fue dentro del área. Si eso está claro, Carolina. Yo tengo duda. Yo lo que sí que sé que es falta. Es decir, que hay una carga que no es legal y el futbolista cae en el área. Ahora... las manos que reclama Ancelotti. La mano de Juan Cruz en el centro de Valverde. Creo que no son para nada penalti. Para nada penalti. O sea, el decir que eso es penalti es ser fanático. Y ya está. No. Ojo, porque ahorita más le van a colocar la imagen y decir que es de fanatismo, que esto es penalti, me van a decir ustedes si esto no es penalti. Bueno, ser fanático, es que ese penalti se ha pitado varias veces. Rodrigo, pero si tiene la mano enganchada en el pecho y si en otros días se ha pitado, ¿por qué el otro día no se pita? Que es de lo que se queja el Real Madrid. Bueno, es muy raro que Carolina ahora sí que critique el arbitraje. Es muy raro, no sé. Yo lo he criticado algo debe estar pasando en el fútbol español. Varios árbitros se cargaron. Aquí está la imagen, muchachos. Es llamativo que ven ahí al futbolista del Osasuna, ven claramente cómo está pisando el área y Vinicius ahí va a montar el área cuando hay el contacto. Y es que este me parece bestial, el de la mano que aparece aquí. Y él dice es que decir que esto es penalti es... ser un fanático cuando... O sea, es que me parece absurdo. El fin de semana y no solo lo que pasó en Pamplona. Ya. ¿No? El del Betis, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, que lo vamos a hablar más adelante. O sea, son errores arbitrales. Ya, terminen de aprender. No sé. Ahí estaban. ¿Vieron? Vamos a pedirle a producción que nos vuelva a poner el penal a Vinicius, que no fue penal. Eso no es penalti. Eso está, si veis a Moncayola, está ahora mismo pisando el área y entiendo que como pisa el área, la rodilla no está a medio metro fuera del área, por lo cual, a ver, que luego igual hay otras imágenes, pero de esta toma yo que fue la que vi, a mí me parece penalti porque está pisando el área y se está pisando el área. Yo no veo penalti ahí que esté pisando el área, pero bueno... Es que no sé, como que no se ve si se ve claramente que la mayoría del pie lo tiene dentro de la raya para aquel lado. Es que es increíble, de verdad, cómo se puede de verdad ser tan indigno en la vida. Bueno, puedo intuirlo. A ver, el pie... intuirlo. El pie izquierdo lo tiene fuera del área. Y el pie derecho... El pie izquierdo está, lo que es la parte interior del pie izquierdo tocando el área. Y el pie derecho, que es el que toca, el área. Y el pie derecho dentro del área. Una vista de milimétrica
Como no fuera de No. juego en el fútbol de Escúchame hoy. una cosa, tenéis Tal cual. una visión. La tenéis uñita una que le creció visión un poquito más y no se la cortó. realmente fantástica. Gol anulado por fuera de Dejadme juego. que os diga otra cosa. El VAR lo revisa todo siempre. Todo. Cosa que hace más dramático el hecho de que nos hayan robado de esta manera, que lo revisen todo. Y el VAR no solo tiene una toma, tiene Sí. varias. Y si el VAR no avisa, es que no hay, que no hay porque lo falta. ven normal. Una. Y dos, si creemos que está todo premeditado, cerremos la paradita y nos vamos todos a casa, ¿eh? No, yo no lo yo digo no, por ti. yo no. No lo digo por ti. A ver, si creemos que está todo premeditado, vayámonos a casa. Pero ¿por qué no cuando este hombre sale con este tipo de cosas? Por ejemplo, lo que pasó en Almería, que fue totalmente lícito. Sí quiso hacer ver como que todo estaba premeditado. Es que yo definitivamente cada día entiendo menos. Pero si creemos que todo está premeditado, bajamos la persiana, nos vamos a casa y nos dedicamos a hablar de snowboard, si queréis. A ver, muchachos, es que es increíble, se los digo en serio, cómo esta gente cae en esta situación. Quedan unos segunditos todavía, a ver. Bueno, la roja a Bellingham ha causado revuelo Ah, en sí. el mundo futbolístico. No, en el Madrid. El inglés ya En el pidió. Madrid, casa Raúl. En el mundo No, no, futbolístico. en el no. mundo futbolístico. Yo te voy a A ver, si absolutamente la mayoría de los medios que estaban fuera de España estaban escandalizados, muchachos, con lo que vieron. De no solamente de la roja de Bellingham, sino el arbitraje en general. Dirán, pero ¿cómo se puede ser tan malo? ¿Cómo un árbitro puede llegar a ser tan malo para perpetrar esta actuación que hizo este hombre? Bueno, vamos a cerrar con este último clip y ya damos un resultado final que ya va a arrancar el partido. Pero escuchame una cosa. Dijo Cristiano. Escuchame una cosa. ¿Tanto miedo tienes a decirlo? Porque en España hay grandes portavoces del altavoz mediático populista madridista que dicen que no es tan grave. Ujú. ¿Tan grave es decirlo? Toda palabra con F es gravísima. Todo. Punto. Pero ¿cómo puede ser? Pero si aquí están diciendo que no es tan grave. En España están diciendo que no es tan grave eso. ¿Es No, muy no, grave, no, de no. verdad? Lo que pasa es que es muy típico en un inglés muy hacer esa típico, expresión por claro, frustración, ¿no? El Claro, off. claro, Es muy claro. típico. ¿Qué quieren que les diga? No me quiero enredar mucho más. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. Este tipo es un tipejo. Creo que a muy pocas personas le cae tanto la palabra tipejo como a este señor. Y lo más grave del caso, muchachos, es que yo creo que él lo sabe. Él sabe que él es un tipejo de esos que quedan muy pocos y de alguna manera trata de manipular, mentir y hacer todo este tipo de cosas para que, bueno, tengan una situación un poco que pueda llegar a favorecer al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ahora salen con este cuento de que en España dijeron que no es tan grave. O sea, una lloradera, pero absoluta y total. Y eso que están siendo favorecidos y todavía están llorando. Es que no encuentro otro tipo de cosas para explicarlo. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.